Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Saludos, Honduras. En el Partido Libertad y Refundación se postula como aspirante a la presidencia de la República el abogado Wilfredo Méndez González, con el propósito de conocerlo de cerca, conocer su esencia, su personalidad y sus propuestas. Le hemos invitado al programa Vanegas y estamos honrados de que haya aceptado nuestra invitación. Abogado Méndez, bienvenido al programa Vanegas. Gracias por estar aquí. Don Darío, para mí es un enorme honor estar aquí ahora en el programa y que podamos conversar sobre los asuntos de Estado. ¿Me permite que le dibuje una caricatura aquí? Con porque de eso muchísimo se trata este programa. Con muchísimo gusto, es un honor. ¿Tiene alguna limitación que imponerme o alguna sugerencia respetuosa que hacerle a un caricaturista que normalmente suelen ser irrespetuosos a la hora de retratar a los ciudadanos? Mira, a mí me gusta mucho el cine y Ratatouille en la película de esta dice, sorpréndeme. Mire, esa palabra tiene varias interpretaciones. Porque si se lo dice una dama, por ejemplo, en un restaurante y le dice, ¿qué quieres comer? Sorpréndeme, es que quiere que usted se exhiba con una súper invitación. Entonces, usted me está poniendo alta la exigencia a la hora de hacerle una caricatura. Muchas gracias, don Darío. Voy a elaborarla aquí, voy a hacer unos bocetos previos y luego con la tinta y todos estos artilugios voy a tratar de colocarle color si el tiempo nos permite en el transcurso de la plática. Usted es aspirante a ser el candidato presidencial del Partido Libertad y Refundación, ¿no? ¿Es así? Ciertamente. Del movimiento Honduras Libre. Honduras Libre. ¿Es un movimiento nuevo? ¿Usted lo organizó? Sí. ¿Quién es usted? Bueno, mire, como que estoy en un interrogatorio de la CIA y le dije, sí, el movimiento Honduras Libre, Darío, rápidamente, nosotros lo creamos. ¿Por qué me compara con la CIA a mí? No, porque la respuesta que le di yo fue así, algo, sí, no. Bueno. Entonces. Pero yo no tengo nada que ver con eso. No, yo sé que no. Entonces, mire, el movimiento Honduras Libre es la conjunción de muchos movimientos políticos de libertad y refundación, y eso nos lo dimos cuenta al inicio cuando la idea fue avanzando, y en este caso pues nosotros dijimos no vamos a crear, no vamos a tomar uno de los movimientos actuales, sino que vamos a esperar un poco para ver cómo nosotros vamos teniendo la posibilidad de articular un esfuerzo común. Al final del tiempo, don Darío, nos encontramos con la grata sorpresa que los distintos movimientos, de todos los liderazgos de todos los movimientos estaban con nosotros. Y ahí quisimos entonces tener un nombre distinto. ¿A qué se refiere con eso? Nos referimos a que, por ejemplo, partir de cero y luego encontrar el respaldo de colegas, de compañeros. Esa es otra cosa, no partimos de cero, partimos de la experiencia ya ganada. Ya partimos también del hecho de que habían líderes en los departamentos que habían sido líderes del 28, líderes del POR, líderes del FRP, líderes del Movimiento 5 de Julio, del MRP, de Avancemos, de Somos Más, de todos los movimientos. Entonces, de Fuerza y Esperanza, en ese sentido dijimos, no, ¿para qué vamos a inventar? Aprovechemos el liderazgo sólido que existe ya en los departamentos. Así solo hacemos un acumulado. Claro, fue muy difícil al inicio porque existiendo líderes de todas las corrientes, cada uno de ellos quería que tuvieran el nombre de ellos de alguna forma o que hiciéramos alguna acción para poder tener el control de ese movimiento. La conclusión final fue, vamos a ponerle un nombre distinto al movimiento nacional. Si bien es cierto, tenía como plataforma Avancemos, el movimiento Avancemos y el movimiento País, reconociendo que existían líderes de todos los demás movimientos, entonces nació el movimiento Honduras Libre, que es la conjunción de todo eso. Y finalmente, don Darío, en esta respuesta, decirle que muy contento porque nosotros tuvimos la posibilidad de que todos estuvieran unidos bajo una sola lista nominal al Congreso, a los municipios, porque algunos planteaban que incluso pudiésemos tener varios movimientos para apoyar nuestra candidatura, pero al final pues surgió la idea que la unidad era muchísimo mejor. Un solo movimiento, una sola planilla, y esa es una gran fortaleza que tiene nuestro movimiento Honduras Libre. ¿Usted es abogado? Yo soy abogado, sí. ¿Dónde señor. nació usted? Yo nací en la ciudad del Paraíso, en frontera con Nicaragua,
Ahí, mira, ahí hay una discusión de mis antecedentes, porque algunos dicen, mire Wilfredo, usted diga que nació en San Antonio de Flores, porque en efecto nací ahí, don Darío, en un pueblito que se llama Comunidad. La gente no me cree porque yo a veces cuento historias, y en tanta historia dicen, Wilfredo, yo creo que ese nombre se lo inventó, pero no, ahí en Comunidad. Mis papás, dos campesinos, buscaron mejor suerte y se fueron para Danlí, a la recolecta de tabaco, de hojas de tabaco, a las tabacaleras. Y ahí entonces estuvieron trabajando un tiempo, me dejaron allá en el pueblito a mí, y a los 5 años me llevaron para la ciudad del Paraíso. Allá se establecieron ¿A qué ellos. se dedicaban sus padres? ¿Eran campesinos? Mis papás eran campesinos, fueron a la recolecta de tabaco en el Paraíso, y después ellos se fueron para la ciudad del Paraíso porque una parte de la familia se quedó en la ciudad del Paraíso y otra se fue para la zona de Trojes, y algunas familiares también en Danlí. De ahí se quedaron ellos, ¿verdad? Mi papá un albañil, ¿verdad? Posteriormente se hizo fotógrafo, mi mamá una costurera, y así que yo crecí en un ambiente también de guerra. Recuerde, don Darío, que en ese momento estaba el conflicto armado, ¿verdad? Usted En ya los estaba 80, grande, hombre, ya no estaba venga, grandecito. no venga a presumir aquí que usted era un niño en los 80. No, a eso me refiero. Yo llego a mi pueblito, ¿verdad? Y ya en los 80, yo a los 11 años ingreso al movimiento humanitario de Cruz Roja y empiezo a hacer labores de auxilio en el pueblo. Pero el conflicto armado está en su momento fuerte, así es que yo a los 14, 16 años ya tengo un rol importante en la acción humanitaria y me dedico al derecho internacional humanitario, que algunos lo denominan derecho de guerra, es decir, que aún en conflicto armado hay reglas, ¿verdad? Sí. Y ahí crecí en un ambiente de bastante pobreza, don Darío, pero de mucha aspiración y de mucha esperanza para poder avanzar. Mire, como no habían libros en mi pueblito, pues entonces la Biblia era el libro por excelencia, así es que a los 11 años ya me había leído toda la Biblia, de Génesis a Apocalipsis. ¿Cómo fue su formación? ¿Qué valores son los que fundamentaron su esencia, don Wilfredo? Yo creo que el hecho de haber crecido en una zona de conflicto armado y de mirar el horror de la guerra, de lo que yo pude apreciar y ver las limitaciones que generaba para mi pueblo, las fincas de café estaban con minas antipersonales, ¿verdad? La miseria se agrandó, la gente no tenía que comer. Con mi labor de acción humanitaria yo tenía que ir a la frontera para cuando existía algún ataque, ¿verdad? Y recoger los heridos que estaban ahí. El horror de la guerra me hizo detestar, como decía Max Weber, un gran humanista, detesto la guerra tanto que debería de recaer sobre aquellos que la provocan. Entonces, de ahí también posteriormente imagino yo que influyó en el tema de seguridad, que después es uno de los temas de mi especialidad, porque miré cómo el tema de las armas, el poderío militar, policial en esos tiempos, las dictaduras que se establecían. Luego, el hecho de haber incorporado a un grupo humanitario hizo también del voluntariado que yo resaltara muchísimo, don Darío. Recuerdo yo en una de las conferencias de un mexicano que decía, si una persona siendo voluntaria hace muy bien su trabajo, imagínense ustedes ya cuando le paguen, es decir, es mucho mejor. ¿Qué valores defiende usted? Mire, los valores, en principio es el humanismo, ¿verdad? Para mí esa es una de las formaciones esenciales, el respeto a la dignidad humana para mí es un tema fundamental, la justicia, ¿verdad? Es un tema, y ahora fíjese que el tema de la verdad, en la medida del tiempo fui aprendiendo que de pronto es uno de los valores que más debo de defender. ¿Ante qué conductas humanas usted tiene una oposición infranqueable? Ante la tortura, por ejemplo, ¿verdad? Yo pude ver la tortura desde muy niño y la he visto ahora, post golpe de Estado o durante el golpe de Estado. ¿Cómo es su personalidad? Mire, yo trato de ser muy disciplinado, don Darío. Creo que esa fue una de mis grandes ventajas de mi niñez, ¿verdad? Disciplina. Yo, como estaba en un estudio fotográfico también en mi tiempo de niñez, pues tenía tiempo. Así es que tomé papel y dije, si todos los días dibujo, algún día voy a aprender a dibujar. Y así aprendí a dibujar solo. Y después aprendí a medio pintar. Así es que hice algunas pinturas, están por ahí. ¿Qué dibuja usted? Hice algunos bodegones, ¿verdad? Y algunos óleos evocando a grandes artistas como Dalí, ¿no? Así es que tengo la jirafa en llamas pintada, por ejemplo, ¿verdad? Realmente hay mucho que contar ahí porque como no sabía nada, imagínense que lo hice sobre tela, no le puse base a la tela, ya se imaginarán, pero ha resistido a los tiempos. Una vez fui a mi pueblo
Y miré que mi tía tenía colgado mi pintura. Ay, qué bueno, tía, que la tiene colgada aquí. Estaba cubriendo un agujero que se le había hecho en el muro a mi tía, pero para algo servía, ¿no? Entonces, la disciplina, don Darío, creo que es una de mis características que creo yo que en los últimos años, producto de mis trabajos, Ya. sobre todo la lectura, ¿verdad? Sobre Ajá. todo ser tenaz, persistente, Ajá. es una, y la esperanza. ¿Es un hombre de buen carácter usted? Soy un hombre afable, soy un hombre muy amable. La gente se equivoca por eso. Piensan que por mi amabilidad pueden abusar de eso, ¿verdad? Y cuando conocen mi carácter, mi disciplina para que las cosas salgan bien, se equivocan. Como ejecutivo he tenido mucho éxito porque combino las dos cosas, la amabilidad con la persona y la exigencia, ¿verdad? ¿Es usted un hombre honrado? ¿Se puede confiar en usted? Soy un hombre muy honesto, completamente, a todas luces. Toda mi vida he tratado de hacerlo porque pienso, no es que he tratado de hacerlo, es que así soy, pues, ¿verdad? Para mí el hecho de respetar lo que es de los demás es importante y sobre todo he manejado millones en la administración, cuando me ha tocado a mí como ejecutivo, ¿verdad? Y he aprendido, don Darío, también todos los procesos de transparencia, rendición de cuentas, pero sobre todo tiene que ver con uno mismo, con el hecho de cuidar su propia conciencia. ¿Qué es la verdad para usted? La verdad, don Darío, es lo que es, ¿verdad? No es una cosa alterada, no es causarle daño a alguien, incluso argumentando justicia. Durante mucho tiempo en la Facultad de Derecho me enseñaron que cuando la ley y la justicia se encontraran, tomara el camino de la justicia, y lo dice así el decálogo de abogados, y lo hice durante mucho tiempo. Incluso fíjese que creo que cometí algunos desaciertos por eso, cuando ya al final de estos últimos años me he dado cuenta que cualquier causa justa, por justa que ésta sea, jamás puede ampararse en mentiras. La verdad siempre debe prevalecer en cualquier instancia. ¿En la vida política ha mentido? En la vida política no he mentido, don Darío. No tendría por qué hacerlo, ¿verdad? No tendría por qué hacerlo. ¿Cómo es su familia? ¿Está usted casado? ¿Tiene hijos? Yo me divorcié hace un par de años, tengo una enorme y hermosa relación con mi ex esposa. Tengo una hija de 21 años, Lauren Sofía. ¿A qué se dedica? Estudia arquitectura. Ah, estudiante de arquitectura. Sí, y además canta muy bien, don Darío. Está terminando uno de sus discos en este momento. Ah, ¿en serio? ¿Verdad? ¿Graba entonces? Sí, graba. Tiene ¿Qué algunas canta? grabaciones. Bueno, mire, yo no sé esos géneros, ¿verdad? Ella me los explica, yo no lo sé mucho. Lo que sí sé es que cuando le escucho cantar es muy hermoso sus discos, ¿verdad? Por ejemplo, grabó una que se puede buscar muy fácil en YouTube, que se llama Cha Cha Cha, ¿verdad? Es muy hermosa esa canción, Lauren Sofía, la pueden buscar. Mi hijo tiene 19 años, está ya para terminar la universidad, solo le faltan 7 clases, tiene 19 años, estudia literatura, le gustan mucho las artes, con bambú, está ahí en el teatro, así es que tengo muy contento de tener una familia pues que además me acompaña y cree mucho en mí, don Darío. Yo creo que en la vida una cosa que uno debe tener presente es que cuando uno enfrenta estos desafíos, cuando uno quiere enfrentar la justicia, cuando uno quiere enfrentar a los grupos oprobiosos, necesita tener una familia que le respalde, que lo cuide a uno, porque enfrenta cosas muy difíciles, don Darío. Y no digamos al nivel de mi mamá y mis hermanos. Mire, yo puedo considerarme un hombre muy consentido, un hombre muy afortunado, ¿verdad?, por tanto cariño que recibo. Me dijo que en sus primeros años leyó la Biblia. Sí, señor. ¿Cómo es su relación con Dios? Mire, fíjense que yo, cuando mi hija y mi hijo nacieron, yo los matriculé en colegios católicos porque yo soy católico, así es que mi hijo estudió en el Instituto San Miguel y mi hija en el María Auxiliadora, desde que, bueno, empezaron, allí terminaron, ¿verdad? Algunos me dijeron, Wilfredo, pero ¿por qué vos siendo ateo metiste? La gente piensa que yo soy ateo, don Darío, no sé por qué, ¿verdad? Quizás porque soy un hombre de izquierda, quizás por eso, pero no lo es así, ¿verdad? Creo profundamente en Dios, ¿verdad? Y soy un hombre tan agradecido, don Darío, que yo agradezco el ver. Mire, cuando yo voy a un supermercado y me encuentro un tomate o una manzana en su forma perfecta, yo lo admiro perfectamente, los atardeceres, los amaneceres, entonces, y un gran agradecimiento por Dios. Entonces yo les decía a mis amigos que decían eso, bueno, es que como decía Friedrich Nietzsche, el diablo está lejos de Dios porque lo conoce. Eso en son de bromas, ¿verdad? Pero al final le decía, es importante que mi hija y mi hijo un día no van a estar conmigo. Y lo más importante es que lleven principios cristianos y los abracen, porque ahí entonces ellos podrán enfrentar la vida. La primera pausa del programa este domingo que estoy conociendo al aspirante presidencial del Partido Libertad y Refundación, don Wilfredo Méndez.
cosas de las que se arrepiente? Creo que sí, y aún me arrepiento, ¿verdad? Creo que tengo que mejorar mi disciplina, don Darío, ¿verdad? Yo he sido un hombre que me levanto a las 3 de la mañana. ¿Todos los días? Sí, pero en el último año y medio no. Entonces, a las 3:30. No, me estoy levantando a las 5 de la mañana, a las 6, y eso realmente me recrimino a mí mismo, porque siempre he manejado las horas de la mañana para mayor producción. Me gusta escribir, me gusta leer, me gusta ir aprendiendo muchísimo. Y si yo recuerdo el pasado de mi niñez y juventud, yo apenas dormía, don Darío, porque era una persona que tenía una enorme aspiración por el conocimiento, y entonces, y además mi trabajo posterior de voluntariado, de pertenecer a muchas instituciones y organizaciones, me hizo pues exigirme más. Entonces, uno es el tiempo. Creo que hay decisiones que pude haberlas tomado mejor en el pasado cuando he dirigido algunas organizaciones, ¿verdad? Creo que nunca debí haberme confiado tanto de aquellos que decían ser mis amigos y amigas. Tampoco quiero generar un nivel de desconfianza, ¿verdad? Creo que esas cosas, don Darío. ¿Qué lo apasiona? Mire, me apasiona la música, el cine, me gusta la literatura, ¿verdad? Pero tengo que decirle que también ahora la política mucho, ¿no? Es decir, algunos piensan algunos me tratan como un neófito en política, porque si usted está entrando en política ahora y yo tengo 30 años de ser político y manejar esto y lo otro, yo fui ministro, fui presidente y un montón de cosas, ¿verdad? Yo afortunadamente tuve, don Darío, la posibilidad de leer muchísimo como autodidacta, pero también tuve la posibilidad de ir a estudiar en cursos cortos estrategia política, ¿verdad? Sobre todo en la Universidad George Washington y algunos institutos políticos. Entonces, y luego también tuve una cercanía con la política un poco más fuerte ya después de los 35 años. Así es que, digamos que esa es una de las pasiones, y lógicamente el humanismo, ¿verdad? Siempre con los derechos humanos estoy tratando de entender y comprender más, porque este es un campo complicado. ¿Le gusta el dinero? No he tenido dinero, don Darío, no sé cómo sería tener mucho dinero, así es que le voy a contestar cuando tenga. ¿Aspira a tener dinero? Mire, yo aspiro a tener una vida tranquila. Quiero retirarme cuando sea ya un anciano sin ser una carga para mi hija y para mi hijo. Quiero tener lo necesario y yo no ocupo mucho. Una vez iba mi hija y mi hijo, íbamos en el carro, yo siempre los he llevado en la parte de atrás por seguridad, ¿verdad? Ahora estoy buscando otros mecanismos. Y ellos iban conversando. A mi mamá decía, Sofía, le voy a comprar esto. Y Andrés decía, esta casa, porque como ella es arquitecta y se la voy a hacer así. A mi mamá decía, Andrés, le voy a comprar un carro de este modelo. Y yo iba ahí, pues, y para mí no había nada. Entonces les pregunté, óiganme, aquí voy yo y soy su conductor. Papá, pero ¿vos qué necesitas? Porque ellos me han visto, don Darío, que yo soy un hombre muy agradecido. Yo agradezco muchísimo al grado tal que mi retiro, por ejemplo, si es en mi pueblito, allá con los campesinos, esa sería como una aspiración de estar en paz. Para mí lo más importante es la paz. Fíjense que de cualquier cosa que yo pienso, más allá del dinero, incluso hasta del amor mismo, yo aspiro a ser una persona que viva en paz siempre. ¿Odia? Tengo algunos rencores que quiero superar. ¿Contra qué? ¿Contra quién? Contra los que han cometido injusticias, contra los que, por ejemplo, he tenido un nivel de rencor muy fuerte contra los que dieron el golpe de Estado, porque vi los horrores de lo que pasó, ¿verdad? Yo dirigía una organización de derechos humanos en ese momento, así es que tuve que verlo, y estoy tratando de superar eso, don Darío, porque creo que este país ya tiene suficientes problemas, ¿verdad? Claro, no significa que la justicia no deba aplicarse en contra de esas personas, pero no quiero guardar rencores, creo que eso no está bien, porque en definitiva me cargo yo mismo, ¿verdad? O sea, yo debo de avanzar para buscar mejores condiciones para mi pueblo, buscar justicia. Ya será la justicia la que se va a encargar de estas personas que le han causado mucho daño al pueblo y otras personas que causan daño por sí mismas, por sus envidias, por el ansia de poder. Entonces me llenan de cierta tristeza esas personas, más allá del rencor, ¿verdad? ¿Cuáles han sido los puntos más importantes en su formación y quiénes han sido las personas más determinantes en las influencias que usted ha recibido? Yo creo que los más pobres han sido parte de mi influencia y a veces he tratado de pensar por qué hay algunas cuestiones que yo tengo un pensamiento distinto. En los derechos humanos es bastante complicado, don Darío, porque hay temas muy difíciles que abordar y que defender y de pronto las sociedades no lo entienden a ese momento y a uno le toca hacerlo. Pero mire, se lo digo rápidamente, me considero un hombre tan afortunado que a esta edad, casi a cumplir 50 años, ¿verdad? ¿Qué edad todavía tiene, perdone? 49. Ah, muy bien. ¿Verdad? Yo
a esta edad tengo tutores, el doctor Juan Almendares Bonilla y el doctor Carlos Sosa Cuello, a esta edad. Cuando yo tenía apenas, cuando ya era un niño, tenía un tutor que era un celebrador de la palabra, un campesino, un tío mío, un campesino, fue mi formador en la doctrina social de la iglesia. Después, cuando ya entré al movimiento humanitario, también tuve tutores en ese momento. Don Daniel Martínez, un ingeniero que todavía vive, gracias a Dios, allá en el paraíso, y me acompañó durante mucho tiempo. Cuando ya me vine un poco a la universidad, ahí conocí otra mujer que iba a ser fundamental en mi vida y en mi formación humanitaria, Laura Inés Gómez Conde, una argentina que se había establecido en Honduras, escribía en la tribuna, la India Grande, se hacía llamar su seudónimo, no sé si leyó en algún momento algo de ella. Me suena ese nombre. Sí, y ella se convirtió en mi maestra de Derecho Humanitario y estando en Tegucigalpa tuve maestros muy importantes. Gladys Lanza se convirtió en una mujer para mí extraordinaria en mi formación y además que me acompañaron. Era una cuestión que me tomaban como su hijo, don Darío. Y en la universidad tuve la extraordinaria posibilidad de que hay dos personas que me acompañaron, Ángel Valentín Aguilar y Manuel Chávez Borjas. Ángel Valentín Aguilar en el ámbito político me enseñó muchísimo, fue secretario general de la universidad, sí. Y Manuel Chávez Borjas, que como antropólogo me condujo por el movimiento sindical, el movimiento literario. Así es que he tenido la suerte de que la formación humana, humanista, de acompañamiento en el conocimiento lo he tenido con ellos. Y la conversación con la gente de mi clase, ¿verdad? Con los más pobres. ¿Por qué de izquierda? Fíjese que yo escuché una historia cuando era un niño que dijeron que en una ocasión en Inglaterra un hombre, no recuerdo bien la historia, dijo, estaban discutiendo en la época feudal sobre la tierra. Entonces dijeron en aquel momento, bueno, como la discusión era muy fuerte y no se escuchaban, alguien dijo, miren los de la derecha, pónganse aquí a la derecha los que están de acuerdo con los feudales y pónganse a la izquierda los que están de acuerdo con los más pobres. En principio esa fue una de las explicaciones como más sencillas. Si la izquierda favorece con su visión progresista a los excluidos, a los marginados, a los más pobres, ese es mi lugar. ¿Por qué no hay un país con gobierno de izquierda que haya vencido la pobreza entonces? Bueno, mire, ya ese es otro tipo de análisis políticos, porque a este momento yo tengo mis fuertes cuestionamientos a los que se hacen llamar de izquierda también, don Darío. Recientemente yo le decía a uno de sus colegas que me preguntaba, pero ya en el ámbito personal, ¿cómo se siente Wilfredo en este proceso? Y yo le decía muy desilusionado de alguna gente que se hace llamar de izquierda, porque resulta que son más sectarios que los de la derecha. Algunos, imagínense que me hicieron creer durante un tiempo que alguna gente de la prensa de derecha tenía un nivel de sectarismo que era realmente terrible. Y ahora yo lo resiento con algunos que se hacen llamar de izquierda. Luego vi sindicalistas, hombres que venían del movimiento obrero, del movimiento social, incluso del movimiento de derechos humanos, y sucede que hacen tanto daño como la derecha. Entonces ahora estoy convencido. Un tiempo yo le pregunté a uno de los maestros, yo me identifico, yo tengo problemas porque me identifico mucho con el movimiento humanitario, esa es mi ideología. Y él me decía, ¿por qué es un problema eso? Porque cuando otros me hablan de otro tipo de pensamientos y lo demás no tengo tanta identificación. Y él me decía, pues qué más revolucionario que el hecho de abrazar el pensamiento humanitario. Entonces, don Darío, llego a la conclusión ahora que no se trata si ser de izquierda o de derecha, se trata de tener principios y valores. ¿Qué opina de Mel? Mel jugó un rol muy importante en el 2009. Yo había venido siguiendo desde el 2005 algunos informes de Naciones Unidas que hablaban que Honduras iba por un proceso de deterioro político y que si no se tomaban decisiones en el ámbito político electoral, pues iba a existir algún cisma y que algún líder político de los tradicionales pues podía hacerlo. El golpe de Estado posibilitó pues que esa teoría se concretara y al final cuando nosotros vemos el comportamiento de la sociedad en ese momento durante el 2009, a mí me sorprendió muchísimo. Una sociedad que aparentemente era un poco tolerante, en ese momento se fue a las calles, incluyendo los que no éramos del Partido Liberal, ¿verdad? Yo en ese momento era director del Partido Innovación y Unidad Socialdemócrata, el PINU, y me opuse al golpe de Estado. No era un melista en ese momento, ¿verdad? Yo incluso tenía una fuerte crítica a la administración de Mel, pero como demócrata y como cristiano y como defensor de derechos humanos, lo que pasó en ese tiempo no fue para mí aceptable. Y ahí empecé a conocer entonces, a reflexionar un poco más del presidente Zelaya.
Le puedo decir que es uno de los hombres que ha hecho un corte en la historia importantísimo en el campo político. Creo que eso es muy importante para la vida nacional. Creo que así como estuve conversando con otros hombres de izquierda, mujeres de izquierda en Honduras, Guatemala, El Salvador, principalmente Guatemala, me di cuenta que la resistencia hondureña tuvo la posibilidad de crear un partido político y tener más éxito político porque escogió el camino de la paz y del ámbito electoral, no como querían otros, ¿verdad? Entonces creo yo que el presidente Zelaya fue un actor importante en esa ruptura del control tradicional político en Honduras y que jugó un papel muy importante en estas últimas 2 elecciones para el Partido Libertad y Refundación como coordinador general, pero que creo que ya es un momento en que haya un relevo. ¿Por qué viene usted ahora entonces a desafiar a la familia Zelaya en Libre? Bueno, fíjense que es interesante, algunos lo ven como un desafío, incluso como una arrogancia. Es que no hay otra manera de verlo. Claro, pero algunos lo mencionan, lo califican como un poquito más fuerte, ¿verdad? Qué arrogante que no sé qué. Mire, yo soy un demócrata auténtico, don Darío, un verdadero demócrata. Y en ese sentido, para mí no hay paños tibios en esto. Para mí, por ejemplo, ha jugado un rol importantísimo la familia Zelaya en estos 2 procesos electorales. Acompañó a la resistencia nacional a crear Libertad y Refundación. El partido le pertenece al pueblo, es en las calles donde se forjó el partido. Por eso es que hay gente que se molesta mucho y tiene razón, porque dice, este partido nos cuesta a todos y a todos los que estamos. Una vez mi hijo me decía, papá, porque ellos me acompañan en mis giras políticas, mi hija y mi hijo, me dice, papá, ¿por qué todos dicen que son fundadores de Libre? Cuando vamos, dice, somos fundadores, porque todos somos fundadores del partido, ¿verdad? Esta generación que en este momento estamos. Pero pensamos, don Darío, que producto del avance, producto del desarrollo democrático del partido, es importante presentar no solo una precandidatura presidencial, que es la alternativa nuestra en Libertad y Refundación, sino que incluso, como algunos dirían, nos atrevimos y se sorprendieron porque presentamos una candidata a la coordinación general del partido. Así es que el presidente Zelaya esta vez tendrá competencia a nivel de la presidencia y de la coordinación del partido, porque en la papeleta tendrá que aparecer la fotografía del presidente Zelaya y de la comisionada María Luisa Borjas. Nuestra candidata es María Luisa Borjas para la coordinación. ¿Por qué considera usted que el momento de la familia Zelaya en Libre ya pasó? No ha pasado completamente, para decírselo así. Primero, el presidente Zelaya tiene hijos que se han dedicado a la lucha política, como lo han hecho mis hijos, como lo han hecho los hijos de los obreros y los campesinos. Sin embargo, creo yo que es importante oxigenar democráticamente el partido. Creo que hay algunas prácticas que no han sido muy buenas y en ese sentido creo que hay que oxigenar el partido. Nosotros no venimos a poner a un lado a Mel, venimos a fortalecer el partido, a hacer un complemento adecuado. Vamos a la segunda pausa. Este es el programa Vanegas, hoy hablando de política con un aspirante presidencial. Cada domingo al atardecer estamos en la pantalla de Televicentro después de la película de Noche de Gala por Canal 5 y el domingo siguiente nuestra retransmisión en la pantalla maravillosa de Telesistema Informativo desde las 5 de la tarde. Esos son nuestros horarios de transmisión en el programa Vanegas. Aunque ustedes pueden volver a disfrutar de la inteligencia de nuestros invitados, buscando en la multiplataforma de internet de esta casa de televisión los programas de fechas pretéritas. Este es un programa de entrevistas que edulcoramos con el buen humor de una caricatura en honor de nuestros invitados. Aquí cada semana converso y dibujo y converso sobre temas de actualidad, como hoy que hemos estado aquí conociendo la personalidad y las propuestas de un aspirante a la nominación presidencial del Partido Libertad y Refundación, el abogado Wilfredo Méndez González, en honor a quien también estoy elaborando aquí una caricatura que pondré en sus manos cuando el programa termine. Faltan algunos detalles. Obviamente no voy a preguntarle el color de la corbata porque percibo que usted no es muy amigo de las corbatas. No uso corbatas, don Darío. Incluso en momentos que han diplomáticos difíciles, ¿verdad? Donde he tenido esas complicaciones porque no he decidido no usarlas desde hace muchísimo tiempo. Creo que al inicio de mi carrera... ¿Le incomoda o es que le da usted alguna interpretación? No, me incomoda, ¿verdad? No me siento cómodo. Ah, muy bien, muy bien. Perfectamente respetable.
¿Cuál es la diferencia entre usted y la esposa de Mel? Bueno, esa siempre es una pregunta difícil de contestar, ¿verdad? Tienen que contestársela a los militantes del Partido Libre a la hora de ir a enfrentarse a la papeleta. Correcto, correcto. Y siempre está esa pregunta, ¿verdad? Mire, hay un enorme cariño y respeto por doña Xiomara Castro. Eso es independiente. ¿Verdad? Eso es independiente. Le he preguntado no cuáles son las diferencias. Sí, por eso se me hace difícil contestarlo. ¿Verdad? Mire, aquí hay una experiencia ganada en mi vida profesional, ¿verdad? En el ámbito de mi carrera, en el ámbito de los derechos humanos, a nivel diplomático también. Déjeme decirle que fui nombrado como embajador de la paz para el mundo por la República de Guatemala, ¿verdad? Eso le indica entonces la confianza en una persona como yo por mi trayectoria. Políticamente soy una persona más abierta. Creo yo que soy la respuesta política en este momento. La compañera Xiomara ya tuvo su posibilidad. Yo creo que es muy difícil que la compañera Xiomara gane las elecciones generales y llegara a quedar como candidata a las primarias. Sin embargo, un hombre como yo sí puede ganar las elecciones generales porque concita mayor nivel de confianza y en ese sentido la diferencia creo que transita por ahí. Además de que ella ya tuvo 2 veces la posibilidad de ser presidenta de la República, por una u otra cosa no lo ha sido y por lo tanto es meritorio que haya una propuesta alternativa y esa propuesta alternativa está en el movimiento Honduras Libre con mi persona. Así es que esa capacidad, creo yo, el momento histórico, ¿verdad? Algunos lo han llamado es nuestro tiempo ya, entonces creo que esos elementos podrían diferenciar. ¿Cómo están conformadas sus planillas? Nosotros tratamos de integrar planillas de gente muy calificada a nivel de las distintas estructuras sociales, del movimiento popular, del movimiento social. Tratamos de buscar personas vinculadas a la academia, lógicamente, pero que además tuviesen una trayectoria de vida que les avalara, es decir, que su carta de presentación fuese lo que han hecho, no lo que vengan a ofrecer ahora. ¿Usted odia a los militares? No odio a los militares, tengo muy buenos amigos militares e incluso como el tema de seguridad es uno de mis temas preferidos, así es que he trabajado mucho el tema de regulación de ley de armas livianas y también de armas convencionales, ahí me los he encontrado, con ellos hemos elaborado las leyes de armas en conjunto, en las convenciones internacionales nos hemos encontrado ahí para la legislación de armas convencionales, he desarrollado una muy buena relación con ellos, pero no significa que crea que la institución armada es necesaria en un país como el nuestro. ¿Cuál es el modelo que usted quiere implantar en Honduras si el pueblo lo elige presidente? Es un modelo de honradez, de honestidad y eficiencia, apegado a la población. Ese es mi modelo. ¿Sirve de algo su concepción político-ideológica? Ayuda en algo, pero no es determinante. Lo importante para mí es la visión humanitaria que yo tengo. ¿Qué significa eso de visión humanitaria? Significa que la persona humana es el centro de todo, don Darío. Que no es posible que acá una persona se muere porque no puede ir al hospital, ¿verdad? No es posible que el dinero determine la salud. No. La persona humana debe ser el centro, el foco de cualquier cuestión y por eso la dignidad humana para mí es fundamental en cualquier decisión que tenga. ¿Cuáles son las bases fundamentales, las vigas sobre las cuales quiere usted instalar un gobierno? Nosotros lo hemos denominado en una carta a nuestros equipos de especialistas del plan de gobierno. Las líneas generales están primero cimentadas sobre la base humanitaria. En segundo lugar, sobre la eficiencia administrativa, ¿verdad? La alta y buen manejo y sana administración pública es importante, manejada con honradez, manejada con capacidad, teniendo claro que hay que priorizar los temas de Estado. Todo, como le digo, en la plataforma de la dignidad humana, teniendo una política exterior en la que comprendamos que los elementos como la paz y la convivencia en el mundo es importante, impulsando el desarrollo humano. Para nosotros entonces, tener una visión de conjunto, de Estado, en el que la persona humana sea el centro, le determina incluso la cosmovisión de los pueblos, ¿verdad? El ser humano en su colectividad viviendo en comunión. ¿Cuál es la solución suya para la corrupción? Uno es, lógicamente hay que tener controles en el Estado. Hay que, además como ejecutivo que he sido, pues entonces estoy claro que hay que establecer normas claras, que hay que tener controles precisos, que hay que tener una institucionalidad que funcione y sobre todo crear una cultura que respete los fondos públicos y además busque la eficiencia, porque el problema no solo es corrupción en este Estado, sino ¿Cómo que se es va a lograr incapacidad. eso? Se logra lógicamente con personas, con equipos de trabajo en principio que estén comprometidos con un proyecto. Yo le puedo decir a este momento que siento un gran desafío personal en esta carrera política porque pienso que me falta muchísimo que recorrer para poder encontrar los equipos verdaderamente comprometidos con un proyecto político y no con cálculo político.
¿Cuál es la solución que usted le plantea a Honduras para el sistema sanitario? Bueno, primero que hay varios elementos que hay que ver alrededor de la salud, ¿verdad? La salud tiene que ver con tener un piso adecuado, tiene que tener con agua potable, tiene que ver con tener una vivienda en dignidad. Por lo tanto, el sistema sanitario tiene también que tener en cuenta la salud preventiva y tiene que tener en cuenta también las personas cuando ya están en una edad avanzada sobre su retiro para que tengan un tratamiento social adecuado. ¿Y en educación cuál es su plan? En educación, mire, uno pasa por el hecho de que hay que revisar toda la currícula educativa. Siempre hemos estado nosotros cercanos con el movimiento magisterial. Le puedo decir con orgullo que una de las bases importantísimas de nuestro proyecto político es el movimiento magisterial, ¿verdad? Entonces ahí hay un enorme compromiso, uno, con los que son los más importantes en el sistema, que son los niños y las niñas o los estudiantes, las estudiantes, con los maestros y maestras, ¿verdad? Para que puedan tener las condiciones adecuadas de enseñanza y tener una currícula propia y adecuada, con una inversión del Estado que en efecto priorice la educación, no como en este momento, que el presupuesto 2021 está priorizando más bien armas. ¿Cuál es su modelo de seguridad? Mi modelo de seguridad es integral, que en las 4 dimensiones que toque la seguridad, la dimensión preventiva, reactiva, rehabilitación y reinserción tengan una articulación. Sin embargo, estoy claro que hay que darle respuesta precisa cuando hay un tema de violencia, de crimen, y eso en la dimensión de reactiva debe de hacerse lo fundamental, sin olvidar que el ámbito preventivo es lo que nos va a dar estabilidad en el tema de seguridad. Si usted llegara a ser presidente después de los gobiernos nacionalistas que hemos tenido, ¿qué es lo primero que iba a derribar usted con el hacha? Bueno, es difícil, pero hay que hacerlo con valentía, es el tema de la estructura, que nosotros nos quedamos con una estructura empotrada de crimen organizado y de corrupción. Es decir, Juan Orlando se va, pero esos grupos quedan en la Corte Suprema, quedan en el Ministerio Público, quedan en Fuerzas Armadas, en Policía. Por lo tanto, hay que cortar de tajo esos grupos que controlan el Estado ahí. Para eso, lógicamente, hay que hacer un proceso de revisión interna y de toma de decisiones contundentes. Ahí se necesita mucho el acompañamiento del Congreso. ¿Qué cosas de los gobiernos nacionalistas que quede como herencia para el próximo gobierno usted impulsaría, continuaría? Fíjese, don Darío, que hay cosas que pienso que no están mal, pero por lo menos están. Por ejemplo, el proyecto de país, la visión de Estado, que se aprobó en 2009-2010. Yo celebro que exista, aunque no esté de acuerdo con muchas cosas de ellas. Así es que es una de las cosas que revisaría. Hizo una huelga de hambre, ¿no? Sí, señor. ¿De cuántos días? Yo creo que esa de huelga de hambre duró 19 días. ¿Por qué causa? Mire, en ese momento era para la creación de la Comisión Internacional contra la Impunidad. Sin embargo, yo me incorporé para apoyar a los pueblos indígenas y campesinos que estaban ahí con un solo propósito: fortalecer el espíritu de la juventud para que pudiera saber que existimos hombres y mujeres dispuestos a todo. Esta es la última vez que interrumpo la plática. Tienen la palabra nuestros patrocinadores. Hoy en el programa Vanegas, que transmitimos unas semanas antes de las elecciones internas y primarias de 3 instituciones políticas, el Partido Liberal de Honduras, el Partido Nacional de Honduras y el Partido Libertad y Refundación. Hoy conocemos la vida, la trayectoria, las opiniones, los planes de un aspirante a la nominación presidencial por el Partido Libertad y Refundación, el abogado Wilfredo Méndez González, líder principal del movimiento Honduras Libre. ¿Cómo ha sido la actividad de la conformación de una fuerza política en tiempos de pandemia? Nosotros hicimos, don Darío, por suerte, este trabajo mucho antes, ¿verdad? Empezamos hace 2 años y medio más o menos. Algunos dijeron que era muy temprano. Yo tenía la conciencia que para iniciar un nuevo proyecto político necesitaba tiempo. Cuando vino la pandemia, nosotros ya habíamos recorrido todo el país. Nos quedaban 8 departamentos nada más por terminar de integrar equipos. Yo soy hombre de equipos. Me preocupa mucho cuando tengo solo un caudillo o una persona en el departamento, porque ahí es un problema. Depende todo de esa persona y al final no tenemos lo que queremos. Así es que llegó marzo, nos faltaban 8 departamentos. Ya por suerte habíamos recorrido esos departamentos también, excepto, gracias a Dios, ¿verdad? Que ese es un problema Sí, y eso hay que difícil. resolverlo, Sí. porque Sí. no puede ser que gracias a Dios siempre esté Sí. al margen, ¿verdad? O que, Sí. Bueno, entonces cuando se da eso, tomamos decisiones.
Estábamos en el marco de pandemia, teníamos las personas identificadas, empezamos a llamar. Se empezó a desarrollar un poco más el tema de las comunicaciones digitales. A algunos se les hacía difícil al inicio, pero ya 2 meses después, ya abril, mayo, ya estaban más o menos encaminados. Logramos entonces organizar los 8 departamentos que faltaban con equipos de trabajo, al grado tal que todos los 18 departamentos organizados, incluyendo las estructuras en el exterior. ¿De dónde viene el dinero para su campaña? Es una campaña difícil, ¿verdad? Porque viene de aportaciones de hombres y mujeres que creen en el proyecto acá, pequeñas aportaciones, don Darío, ¿verdad? Aquí hay algo para que se muevan con combustible cuando van a giras, aquí hay un carro para que ustedes se puedan mover, un pequeño aporte que viene de los compañeros que están en Estados Unidos principalmente. Realmente ha sido una campaña muy difícil. Dinero creo yo que es nuestra principal dificultad, pero la mayor de las satisfacciones es el voluntariado que tenemos. Es increíble lo que hemos logrado con tanta gente a disposición. ¿Cómo ve usted su movimiento ¿cómo lo digo? En el conjunto del Partido Libre, las fuerzas, ¿cómo se están moviendo en el interior de esa institución? No hay duda que el movimiento Honduras Libre es el movimiento de novedad dentro del partido y en el país, ¿verdad? Es por primera vez existe un movimiento que tiene opción política. Nuestros candidatos a diputados tienen una opción para poder salir en los departamentos increíble, don Darío. Los alcaldes que tenemos, me siento muy orgulloso por eso. Luego, la candidatura presidencial ha tenido una aceptación extraordinaria. No estamos hablando de porcentajes anteriores como de 3%, 2%. En este momento nosotros, si bien es cierto, no tenemos una última medición, pero hay una enorme satisfacción y apoyo a la candidatura frente a muchos movimientos que hay dentro de Libertad y Refundación, que al final son uno solo porque presentan planillas prácticamente las mismas ellos. Nuestro movimiento Honduras Libre resalta sobre todos ellos por la conformación de los equipos que tenemos y las candidaturas. ¿Cuál es la razón para que haya tantos movimientos internos en el Partido Libre con una sola candidatura presidencial? Yo creo que es la falta de acuerdo entre ellos para poder integrar planillas, una sola planilla a nivel de diputados. Principalmente esa es la cuestión que yo he identificado. Al final entonces es por algunos egos o por algunos intereses particulares de algunos que quieren encabezar las planillas en Francisco Morazán y Cortés. Lo demás es puro relleno para ellos. Bueno, es una forma de decir muy fea, pero así le dicen, ¿no? Cuando van personas que no tienen opción política de salir o que ni siquiera tienen algún mérito alguno. ¿Usted va a ganar? Esa es la pretensión. Todo nuestro trabajo está orientado a ganar la candidatura presidencial dentro de Libertad y Refundación porque creemos que esta sería la candidatura fuerte en el cual nosotros podemos concitar otras voluntades de otros partidos políticos auténticamente demócratas. ¿Cuál es su plan para el día después? Una vez ganada la elección, ¿verdad? Primero no pensar hasta ese momento, sino que ir articulando esfuerzos desde ya, orientado a las políticas de Estado, a los equipos que nos van a acompañar en el gobierno. Estando en Casa Presidencial ese día, una de las primeras cosas a revisar son las prioridades que el Estado tiene. Antes de eso, me refería día después de la elección interna. Imagínate, yo estoy viendo la presidencia. Antes de la primaria, antes de la general. El día después de la primaria es primero la unidad interna, ¿verdad? Que doña Xiomara, que el compañero Carlos Eduardo, que Nelson, podamos nosotros concitar voluntades primero a lo interno para salir fortalecidos hacia afuera y poder conversar con las otras fuerzas políticas, porque en algo es cierto, aunque no fuésemos con los candidatos presidenciables por cada partido, sí tenemos que unirnos en las mesas electorales receptoras en noviembre del otro año para poder detener ese gran fraude electoral que el Partido Nacional tiene en proceso. ¿Cuántos aspirantes presidenciales hay en Libre? 4. ¿Inscritos? Creemos nosotros que al final 3, ¿verdad? 3. Pero eso no sé. Muy bien. Don Wilfredo Méndez, un último cuestionamiento para que nos deje una explicación. ¿Qué opina usted de los gobiernos de izquierda de los países de América Latina? Mire, yo tengo, siempre me genera gran expectativa cuando un presidente asume, ¿verdad? Siempre le doy seguimiento y después me desencantan, ¿verdad? Pero hay otros que me encantan, independientemente si son de izquierda o de derecha, quiero ver el resultado final, ¿verdad? Los de derecha muy poca satisfacción me dejan, algunos de izquierda sí, ¿verdad? Evo Morales para mí hizo un trabajo extraordinario en Bolivia, ¿verdad? Los Kirchner para mí jugaron un papel fundamental
en Argentina. Creo que el presidente Chávez hizo un enorme desafío. Desafiar al sistema no es nada fácil, ¿verdad? Desafiar a los grupos religiosos que no permiten que se pueda tener una mayor apertura en el pensamiento, eso me preocupa mucho, los grupos transnacionales y todo. Sin embargo, creo que me preocupa mucho la gestión de Maduro, me preocupa mucho, ¿verdad? Creo que a nivel de Centroamérica, la gestión que ha hecho Daniel Ortega me parece muy importante. Yo he ido a ver sobre todo cómo se desarrolla la policía comunitaria, porque el tema de seguridad, le insisto, es un tema para mí muy importante. Y vi ahí y me di cuenta que no era el tema de la policía comunitaria, sino era el tema de un sistema comunitario. Entonces creo yo que si tomo lo bueno que ha pasado con los gobiernos de izquierda en América Latina, hay muchas cosas buenas. Cuba, no puedo obviar a Cuba, ¿verdad? Cuba, conocer a Cuba desde adentro y verla, por ejemplo, como yo, como defensor de derechos humanos, cuando fui me dijeron, un momentito, si viene a hablar de derechos humanos va a tener problemas. Entonces yo le dije, ¿por qué? Porque ¿de qué va a hablar? Me dice, aquí son otros temas los que se discuten y en efecto, no era el tema de los derechos civiles y políticos, sino el tema de los derechos económicos, los que hay que discutir en Cuba. Estoy muy agradecido con su presencia hoy con nosotros. Tengo una caricatura para usted que he estado elaborando a lo largo de la conversación mientras escuchaba sus exposiciones. El aspirante a la nominación presidencial en el Partido Libertad y Refundación, don Wilfredo Méndez, líder del movimiento Honduras Libre. ¿Qué le parece nuestro obsequio, don Wilfredo? Déjeme verla muy bien, don Darío. Muchas gracias. Fíjese que esta me va a servir para la campaña. Para la papeleta. Para la papeleta. Yo le decía a alguien, el día en que yo haga mi campaña y diseñe mi campaña, voy a hacer una ruedita, ¿cómo es esos emojis? Sí. ¿Verdad? Que solo es la ruedita, una sonrisa y Will Méndez presidente. Así es que muchísimas gracias, don Darío, muy contento, muy bonita, muy bonita, satisfecho. Respóndame mis últimas inquietudes con una sola palabra, si le fuera posible. ¿Cuál es su propósito? ¿De vida o político? ¿Cuál es su propósito? La paz. ¿Por quién vale la pena luchar? Por los más pobres. ¿Qué opina de los gringos? No puedo juzgarlos plenamente. Ahí hay que ver al pueblo y al gobierno de Estados Unidos. ¿Qué hay más allá del sol? Mucha es vida. ¿Qué es lo más importante en la vida? El amor y la paz. ¿Quién es su héroe? Mi héroe creo que sigue siendo Jesucristo. ¿A dónde van los que mueren? A descansar. ¿Cómo califica a Jo? Un tirano, un malvado. ¿Y a Mel? Una persona que hizo un cambio político importante en el país, trascendente. ¿Qué lleva usted en su mochila? No uso mochila. Todo lo llevo en mi corazón. No agregué más, así quedó bien. ¿Qué es lo primero que se le ocurre cuando escucha la palabra Honduras? Un gran amor por eso. Muchas gracias por haber estado aquí. Para mí ha sido un honor y muchísimas gracias por esta amena conversación. Le deseo muchos éxitos el 14 de marzo. A usted también, mucha suerte. Gracias a todos, adiós.